vamos a ir yendo. Esta segunda parte, yo creo que viene al caso venezolano, es emblemático, porque hay una nueva forma de ejercer el despotismo, y Venezuela tipifica ese modelo. Venezuela vemos cómo tolera una oposición, y una oposición digna, que pelea. Sin embargo, hay una serie de factores que conspiran contra la democracia. El comercio internacional, el liderazgo, lamentablemente, de la religión organizada en el mundo, una serie de intereses que buscan proteger el status quo. Lo vemos en China, lo vemos en Vietnam, lo vemos en Irán. Entonces en Venezuela, pues este nuevo simulacro democrático, donde tienen votaciones, pero realmente no es una democracia, es un enorme peligro, porque la clase política de la democracia está en inercia, no saben cómo responder, no le dan respaldo a determinada posición, no importa si es el secretario general de la OEA o quien sea. Mi pregunta es, ¿consideran que la clase política, y particularmente en el caso de hoy la clase política en Europa, está consciente de que el despotismo ya no es tan claro como era antes? O sea, entiende realmente uno el rol hasta que el comercio juega para avalar este tipo de dictadura que ha disminuido el costo de extender el terror. Las personas mismas se autocensuran, se autocontrolan para prosperar en esa nueva economía. Es la nueva forma de ejercer, lo estamos viendo en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador. ¿Consideran ustedes que la clase política actual está en la democracia, está capacitada, entiende bien el problema? Gracias, Julio. Quería volver sobre la primera parte donde mencionaste algo muy importante, sobre todo porque hay aquí también escritores, poetas que en Cuba mantuvieron, y fuera de Cuba en el exilio, han mantenido una posición muy loable en relación a lo que es Cuba, la libertad de Cuba, y a los que incluso se les ha silenciado, se les ha censurado precisamente por esa razón, ¿no? Es importante que el exilio reconozca al exilio. Es importante que el exilio reconozca a sus escritores, a sus poetas, a sus músicos y a las personas que han sacrificado, no sea nada más que por haber dicho algo en algún momento que molestó a alguien y por lo que se les ha censurado. Ese reconocimiento hace mucho rato, Ernesto, lo hemos hablado muchas veces en algunos de tus viajes cuando nos hemos encontrado a Europa. Es importante que el exilio reconozca también y respete también y vuelva a pensar, a reflexionar. Todos debemos volver a pensar. El otro día puse una frase sobre eso en Facebook, pero lo decía más en relación con Cuba, otros lo interpretaron de otra manera, pero en relación con Cuba todos debemos volver a pensar en lo que ha sido, lo que ha significado en relación al enriquecimiento, a la salvaguarda de la cultura cubana, el exilio. Si la cultura cubana existe, si la fabulosa comida cubana existe, si la verdadera música cubana, no la tontería que llega hoy de esa Cuba existe, pues es también porque el exilio la siguió, la apoyó, Celia Cruz, tantas personalidades que han hecho grande nuestro exilio. Eso es muy importante que sepamos, que tengamos bien claro que la verdadera cultura cubana se hizo como en la época de Martí, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Cirilo Villaverde, en el exilio. Eso es como diría Lola Flores, que ustedes saben que es una de las que más verdades de manera cómica ha dicho, es nuestro sino, ¿no? Es un destino que se nos impuso siempre, pero es un destino del que nosotros siempre hemos hecho también una parte muy positiva y una parte muy grande de lo que significamos y de lo que somos para la humanidad, ¿no? En relación a Europa, mira, Julio, Europa está perdida.
Europa se perdió, pero no solo que Europa se perdió, la clase política europea está perdida, por no decir, ustedes saben que yo soy muy mal hablada, pero hoy voy a tratar de no serlo, se perdió, la clase política es una basura, ustedes ven una basureta, como digo yo, ustedes ven la imagen del nuevo presidente de Francia, que es una persona que viene pues de los bancos, de los Rothschild, que tiene una carrera política, económica importante más que política. Ayer recibiendo a esta señora Rihanna, que es una señora que ha dado dinero para la educación y todo eso, pero el dinero está muy bien para las escuelas, la educación, Rihanna y todo eso, pero el pensamiento, un pensamiento de un escritor, de un filósofo, vale más que cualquier millón de Rihanna. O sea, hay que volver, los políticos deben volver a oír a los escritores, a los pensadores, a los filósofos, a Alain Finkielkraut, que es un filósofo al que yo sigo mucho, francés. Es muy polémico porque dice las cosas tal como son en relación a lo que él dijo que sería el siglo XXI, o sea, el siglo del racismo y de la religión. ¿Cuál religión? El Islam. Entonces, se ha perdido eso, se ha perdido, no hay, nosotros no importamos, Cuba nunca, nosotros cuando yo llegué a París, por ejemplo, que llegué a la prefectura de policía a pedirme asilo político, me dijeron, no, aquí los cubanos no le damos, tampoco nos daban asilo político, ya o sea, eso fue en el 95 cuando yo pedí asilo político, no daban asilo político ya o sea, todavía en el 95, y el prefecto de policía me dijo, usted lo que tiene que hacer es irse para allá con los americanos. Y yo lo miré así y dije, no, pero es que yo estoy aquí en Europa, he venido a Francia, porque usted me manda con los americanos. O sea, esa es la mentalidad. Los cubanos somos, vaya, es como cuando escoria, como nos decimos, como cuando nos comparan con los americanos, pues mira, lo peor, o sea, Jean-François Revel era un filósofo que yo he leído mucho, creo que todos lo hemos leído, que ha defendido mucho la visión de América, lo que ha significado América en el mundo, para Europa. Ya nadie, o sea, llegas a una librería y pides un libro de Jean-François Revel y el librero te mira así y dice, perdón, no sabe quién es Jean-François Revel, que vivía quizás a 2 cuadras de su casa y que lo veía a lo mejor en la panadería todas las mañanas. O sea, es el odio a América, el desprecio al exilio cubano, porque entonces Fidel fue antiimperialista para ellos, Fidel, Raúl y toda esa camarilla, y entonces esa es la visión pedestre, estúpida, imbécil que tienen de nosotros. De los venezolanos les voy a decir algo, durante todos estos meses en los noticieros a veces sacan un poco de humo y dicen 3 palabras, mira lo que está pasando en Venezuela porque no sé qué cosa, y no entiendes nada, porque el francés que está viendo eso, que no oye cotidianamente de lo que es América Latina, de lo que es Venezuela, de lo que es Cuba, o sea, no se entera. Entonces, claro, cumplieron, la prensa ya cumplió con su trabajito, los políticos tampoco, algunos, por supuesto, hay excepciones, nos apoyan, intentan que se conozca un poco más. Cuando pasó lo de la Primavera Negra en el 2003, pues se movilizaron un poco más. Además estuvo la presencia de ustedes, que fue muy importante, como siempre lo he dicho en los foros y parlamentos europeos, que siempre ustedes han estado muy claros allí hablando de cuál fue. Pero el asunto es que, claro, la inmigración es un problema terrible para Europa, eso es lo que más importa ahora. Cuando yo he planteado, por ejemplo, el caso de Eduardo Cardet Concepción, que es del Movimiento Cristiano Liberación, que está preso, condenado a 3 años, me han dicho, sí, vamos a hacer algo, me han respondido, pero a la larga pues no pasa nada. Entonces es muy decepcionante, es muy triste, y al mismo tiempo es muy empobrecedor para ellos mismos, porque no conocen el mundo. El que era el candidato por el Partido Socialista, que ustedes saben que está destrozado en Francia,
no es un partido que ya ni existe, que no tiene, o sea, todos se han ido. Macron era del Partido Socialista y se fue. Benoît Hamon, que era el candidato al Partido Socialista, en una feria del libro invitaron unos cuantos escritores a almorzar con él y yo tuve curiosidad de saber cómo era el personaje y me senté y lo oí. Y cuando empezó a hablar de Venezuela, ya casi tocaba el postre, o sea que me lo tuve que meter todo el almuerzo, pero ya casi tocaba el postre y cuando habló de Venezuela me dio tanto asco que me levanté y le dije, mire, el postre, cómanselo ustedes porque yo tengo que regresar a firmar mis libros, que es de lo que se trata. O sea, el nivel de estos políticos, este hombre que hubiera podido llegar a ser presidente de ese país, que es Francia, el nivel de indolencia, ignorancia, desconocimiento, es bestial. Entonces, yo ya en la clase política, como siempre he dicho, yo no creo en ningún político, no me interesa, a mí lo que me interesa es el pensamiento de la gente, de los escritores, de cualquiera. Yo, por ejemplo, salgo de la casa y tengo un clochard, un mendigo, que él no pide nada, él lo único que pide es conversar, una conversación, y yo hablo mucho con él. Y yo le digo, este es el hombre que tiene que presidir Francia, porque este hombre tiene unas ideas increíbles. Y sin embargo está ahí de mendigo, ni siquiera yo le voy a dar €1 y me dice, no, hemos tenido una conversación maravillosa. Esto no, por favor. Entonces, ya yo en ese tipo de políticos no creo para nada, no creo en ningún político europeo. Angela Merkel es una persona que está llevando un sueño muy peligroso en relación a Europa, muy peligroso, porque es el dominio de Alemania sobre el resto de los países europeos, con una ignorancia absoluta de lo que significa la diversidad en Europa, lo que significa ser, por ejemplo, ateo, pero lo que significa ser judío en Francia. ¿Por qué los judíos franceses se van todos, o casi todos, para Israel? O sea, ¿por qué esa huida de los judíos? O sea, todo eso da pavor. Y no hay, desgraciadamente, una explicación, no hay una respuesta. Ya te digo, Rihanna es la que va con sus millones a decirle algo, una risotada o algo a este presidente. Entonces, es lamentable y es muy doloroso y muy desconsolador. Zoe nos hablaba de la realidad de Europa, y es una realidad doliente que hemos venido sufriendo durante muchos años. Yo tengo una experiencia personal. Hace unos años había un Congreso de Derechos Humanos en España. Fui invitado y cuando aquello yo viajaba con el pasaporte cubano todavía, había salido poco tiempo antes de las cárceles de Fidel Castro. Y cuando fui al consulado de España en New York a solicitar la visa, primeramente me otorgaron la visa y parece que fue algo con muy marcada intención. Cuando yo iba alcanzando la puerta de salida del consulado, me pidieron que regresara, me pidieron el pasaporte, tacharon la visa que me habían otorgado y pusieron... no me acuerdo cuál fue el calificativo, pero pusieron de origen apátrida, nacionalidad apátrida. Y me suspendieron la visa. Pero no solamente fue el consulado de España. Aquí, en el Departamento de Inmigración de Miami, el señor Mariano Fajet, en 2 ocasiones, me prohibió el salvoconducto para yo poder salir y regresar a Estados Unidos. Yo tenía una invitación del Pen Club Internacional para una conferencia que iban a tener en Austria. Y el señor Mariano Fajes sencillamente no le dio la gana, no sé a qué intereses estaba sirviendo de otorgarme la visa. Yo perdí la posibilidad de llevar el sufrimiento y el dolor de los prisioneros políticos cubanos y del pueblo de Cuba a un foro tan importante como ese que se iba a celebrar en Austria, auspiciado por el Pen Club Internacional. Y como esa tuve muchas experiencias después
Otra vez, Mariano Fajey me volvió a negar el permiso de migración y fui allí a la oficina de migración y me enfrenté con él. Y le dije, si tú estás saboteando la causa de la libertad de Cuba, porque yo voy a esos foros a denunciar las violaciones de los derechos humanos en mi país, los crímenes que durante años ha venido cometiendo el régimen comunista de Cuba. Y si tú estás negándome el permiso para que yo pueda salir y regresar, tú estás colaborando con el régimen comunista de Cuba. Y si tú tienes un problema personal conmigo, lo podemos resolver como tú quieras. Pero tú no puedes valerte de tu cargo para prohibirme a mí que yo pueda salir y entrar del país. Bueno, finalmente pasó ese tiempo. Pero no solamente la indolencia, estamos viendo también los intereses. Esas empresas españolas y francesas y canadienses, ¿cómo van a invertir en Cuba? A construir hoteles, a construir centros de trabajo para el gobierno de Cuba, que le paga una mísera jornada al obrero de Cuba, y ellos aceptan esa condición. Ellos aceptan que el gobierno de Cuba se quede con los dólares que ellos supuestamente pagan por esas labores, y el obrero cubano tenga que recibir una miseria, y son cómplices de una y otra forma de la tiranía de Cuba. En una entrevista que yo tuve en España con un alto funcionario que me vino muy emocionado a decirme que ellos estaban invirtiendo en Cuba y creando hoteles y creando empresas porque sabían que el régimen de Cuba posiblemente estaba en su etapa final y ellos querían tener copado todas esas industrias y todo ese mercado antes de que los imperialistas yanquis fueran a Cuba a hacer sus inversiones. Y yo le dije, bueno, pues ustedes saben que posiblemente cuando Cuba sea libre, todo ese avance que ustedes han tenido en industrias y en hoteles lo van a perder, porque es muy fácil estimular al pueblo de Cuba para que reclame que ustedes pierdan todos esos proyectos y todas esas propiedades. Y eso ha sido una constancia a través de los años, una constancia de los países de Europa, una constancia de muchos países de América Latina que han vivido de espalda a la realidad de Cuba también. Y la propia OEA expulsó a Cuba de su institución, pero nunca hizo absolutamente nada por tratar de que Cuba consiguiera respetar los derechos humanos. El propio gobierno de México, cuando Francisco Franco fusiló a 5 etarras, automáticamente rompieron las relaciones con la dictadura de Franco, pero en Cuba hubo miles y miles de fusilados y ellos siguieron haciéndoselos de la vista gorda y siguieron apoyando al régimen de Fidel Castro porque no podían inmiscuirse en los asuntos de otras naciones. Así que los cubanos hemos venido sufriendo con todas esas adversidades, los cubanos hemos venido teniendo todos esos tropiezos para conquistar nuestra libertad, pero nosotros no nos vamos a dar por vencidos, nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros tenemos un compromiso moral con ese pueblo y tenemos un compromiso moral con muchos hermanos nuestros que han perdido la vida en lucha por la libertad de Cuba. No solamente los que fueron víctimas en el paredón de fusilamiento, sino muchos como el coronel Vicente Méndez, como muchos jóvenes, decenas de ellos que fueron a Cuba en una frágil embarcación con un fusil en las manos a luchar por la libertad. Tenemos un compromiso con ellos. Porque abandonar la lucha en estos momentos sería traicionarlos, traicionar su sacrificio, traicionar la sangre que fueron a vertir sobre el surco de la patria cubana para estimular, para sembrar, para alimentar la semilla de la libertad. En estas épocas modernas se trata de cubrir las dictaduras con una filosofía más sofisticada. En Venezuela, este propio presidente que el pueblo venezolano cometió el error de elegir, como dice Zoe, a pesar de la experiencia de Cuba, a pesar de que muchas veces le advertimos amigos. Yo iba mucho a Venezuela, yo tenía grandes amigos en Venezuela, el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, de la CTV, Federico Ramírez, y muchos otros
que nos abrieron las puertas y que luchaban por la libertad de Cuba. Cuando yo presenté mi libro, Rehenes de Castro, allí en Caracas, Federico dijo públicamente: a mí me han invitado en múltiples ocasiones para visitar a Cuba, pero yo no tengo nada que ir a buscar a Cuba mientras Cuba esté padeciendo de la tiranía de los Castro, de un régimen represivo, de un régimen que no respeta la dignidad del pueblo, que no respeta sus derechos humanos. Esa es la Venezuela que yo quiero, y esa es la Venezuela que tiene que triunfar sobre este mal que le ha caído durante muchos años. Ya llevan muchos años también sufriendo la tiranía. Esta Venezuela que en parte, durante el gobierno o el régimen de Hugo Chávez fue culpable también de la prolongación de la tiranía en Cuba, porque igual que lo está haciendo ahora Nicolás Maduro, le están dando recursos económicos para mantener la represión. Le están dando el petróleo al régimen de Cuba prácticamente gratis para que el gobierno, el régimen revierta y revenda ese petróleo y con que alcance divisas. Pero digo nuevamente, la libertad de Venezuela está muy cerca y la libertad de Cuba está cerca también. No nos sorprenda, eso va a ocurrir. Y entonces algún día muchos de esos gobiernos de Europa, muchas instituciones, cuando se conozca ampliamente la realidad de Cuba, cuando los intelectuales, como dice Zoe, hagan un trabajo arduo, escriban, den a conocer ampliamente y ya los medios de comunicación no se sientan obligados a cumplir, a hacer reverencias a la tiranía de Cuba, entonces se va a conocer la realidad de Cuba y muchos se van a tener que sentir avergonzados. Muchos van a tener que sentir la vergüenza de haber sido cómplices de mantener esos oprobio, esa tiranía. Así es que estamos hoy aquí con esa fe, y estamos hoy aquí con esa esperanza, y estamos hoy aquí con esa certeza de que la libertad al final se va a imponer, porque las tiranías pueden durar mucho tiempo, pero al final del camino siempre hay una luz y hay un faro que está a favor del bien y de la justicia. Las cosas de Ernesto no se pueden contar todas, pero yo voy a contar dos anécdotas. Porque él mencionó que viajábamos con pasaporte cubano, porque no éramos americanos, y era una chiveta conseguir un documento que es Resident Permanence. Y entonces descubrimos que podíamos viajar con pasaporte cubano. Entonces Ernesto, usted sabe que Ernesto no vive en Miami, Ernesto es del norte. Y Ernesto fue a la sección de interés, cuando eso no había embajada, la sección de interés, en Washington. Y llegó y se sentó delante de un funcionario y le dijo: mire, yo soy el secretario general de AFA 66, yo vengo a pedir mi pasaporte y yo sé que ustedes no me lo van a dar. Y le dijeron: venga mañana. Se lo dieron al otro día. Y la otra anécdota, como estamos hablando de Europa, nosotros, la primera misión de Plantado fue viajar. Leopoldo Fernández Pujals es un cubano que vino de niño al exilio y se inscribió en el ejército de Estados Unidos, llegó al grado de capitán, estuvo en la guerra de Vietnam, y después de la guerra y después de todo eso empezó a hacer millones de dólares en España con un pizza, vendiendo pizza, cogió las ideas norteamericanas, las llevó a España y se hizo millonario. Y él tiene un tío que todavía vive, tiene 93 años, José Pujals Mederos, familia de Elena Medero, que fue también una gran cubana defensora de los derechos humanos y de la mujer. Le recomiendo sobre todo a las mujeres nuestras que se lean la biografía de Elena Mederos. Y Leopoldo Fernández Pujals, pues con su tío salimos de la prisión y puso su dinero, sin que lo publiquen los periódicos, para que un grupo de nosotros viajásemos denunciando la tiranía castrista y dando a conocer la realidad cubana. Y Ernesto y yo y Mario y Peñalver, éramos los cuatro plantados, andábamos por ahí dando cabezazos.
hablando apenas español. Entonces una vez estábamos en Polonia y se nos había ido la traductora y tremendo lío para ir a comer. Tremendo lío. No sabíamos absolutamente nada. Pero la otra anécdota de Ernesto, la voy a hacer muy, muy breve. Ernesto iba a un congreso por allá por un país de la antigua Unión Soviética y Ernesto va para allá, pero lo paran y no lo dejan entrar. Está en Bielorrusia, ¿no? En Bielorrusia. Y no lo dejaban y entonces la gente esperando a Ernesto y estaba otro compatriota nuestro, no expreso político, dijo, yo estoy seguro que Ernesto llega. Y Ernesto se buscó un tren, estuvo preso y todo, no, detenido, pero Ernesto se la agenció para montarse en un tren y cuando empezó el Congreso, ahí estaba Ernesto, defendiendo los derechos humanos en Cuba. Ese es Ernesto Díaz Rodríguez. Pero bueno, yo no soy tan pesimista con los políticos como es hoy. Yo creo que hay políticos malos, malísimos, los conocemos, y hay algunos que son buenos, pero sobre todo son políticos. Y ser político no es lo mismo que ser patriota. Hay una gran diferencia entre el patriotismo y la política. El patriotismo es entrega. Lo que uno busca no son votos, es libertad, es prosperidad, esas cosas. El político va a buscar votos. Y a veces, muchas veces con buenas intenciones. Pero otras veces no le importa, es sencillamente para llegar a hacer algo en el mundo, en su país, en su sociedad. Pero hay políticos de verdad que han sido solidarios con nosotros, lo han sido en el pasado y lo son todavía hoy. ¿Y qué pasa? Que nosotros, y en eso sí estoy de acuerdo totalmente con Zoe, la labor nuestra es de no cansarnos, y enviar el mensaje, y llevar el testimonio, y ahí con ellos, y llevarle porque a veces sencillamente, si decimos, no nos van a hacer caso, no vale la pena, no, sí vale la pena, y lo hemos demostrado. Y no es solamente en Europa. Yo he viajado mucho con Silvia Iriondo aquí presente también, de Mapó, Cuba. Y tenemos experiencias comunes, y yo voy a referirme solamente a una. Y hemos encontrado, de verdad que hemos encontrado gente solidaria en todos los países. Y Ernesto y yo también hemos viajado mucho por América Latina y hemos encontrado gente solidaria en México, en Argentina, en todos los países hemos encontrado gente que son solidarias, no solamente de por diosero, gente de verdad. Entonces, pero es difícil, sabemos que es difícil. Yo tengo una experiencia que compartí con Silvia, estaba hablando también con nosotros en Uruguay, y nos estamos entrevistando con un senador que venía de los grupos guerrilleros uruguayos, y él había estado un montón de años preso. Y entonces habíamos acordado que yo era el que iba a ser el principal interlocutor por mi carácter de preso. Y entonces me senté con aquel señor y le dije, estamos hablando de preso a preso, compadre, en Cuba están haciendo esto y esto y esto y esto. Y aquel señor me dijo, o nos dijo, no, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Y yo soy en contra de la violación de los derechos humanos en Cuba. Y todas estas cosas yo las respeto y las quiero y de verdad, pero yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada por mi partido, por mi grupo, por lo que se presenta. O sea, esas dificultades nos las encontramos en Europa, nos las encontramos y nos las encontramos en este país también. Nos las encontramos. Así que lo que hay es que seguir sin descanso, llevando el mensaje de la libertad de Cuba, el mensaje de la lucha por la libertad de Cuba, continuándolo, llevándolo siempre adelante. Y siempre hay alguna gente que nos responde solidariamente. Voy a hacer dos anécdotas que nunca he hecho públicas, pero las voy a hacer hoy. Ya saben lo que me va a caer mañana, pero bueno. Cuando le dieron el premio Cervantes a Guillermo Cabrera Infante, yo fui invitada por Guillermo. Estábamos allí en el palacio con los reyes y estaba Aznar.
que tanto ha apoyado y que fue a Cuba y vio a la disidencia y todo eso. Y estaban hablando y de pronto se dijo algo que tiene que ver con lo que tú siempre subrayas de la justicia, con vergüenza, que es lo que nos hace falta, recuperar la vergüenza, volver a tener vergüenza y que nos vean con vergüenza, con respeto. Entonces empezaron a hablar de los hoteles españoles en Cuba y todo eso, y Guillermo estaba ido, porque Guillermo ya en esa época estaba, el pobre, bastante ido, y yo estaba, por nada se me rompe la cambrera, porque el del zapato, porque el tacón ya yo no podía apoyarlo más en el piso para callarme, pero Miriam Gómez no hay quien la calle. Miriam Gómez es la viuda de Guillermo Cabrera Infante, en aquel momento su esposa. Y cuando Miriam oyó todo eso, le dijo a Aznar, pero ¿y la libertad de los cubanos y los cubanos y el derecho de los cubanos? Porque eso, lo que está pasando ahora con todos esos hoteles es que los cubanos son esclavos, les están pagando como esclavos, eso es esclavitud. Y Aznar hizo, con aquel bigotón que tenía Aznar, que ya se lo afeitó, hizo... Entonces, como... Así es lo que hay, eso es lo que hay, eso es lo que trae el barco. Entonces, por otra parte, tenemos a François Hollande, que cuando la Primavera Negra, y vuelvo y repito, porque se hizo mucho en Francia, más que en España, más que en otros lugares, lo que se hizo en España, lo que hizo Zapatero fue para desgraciar y acabar con, darle un puntillazo, un martillazo a todo lo que significaba lo que hicieron todas esas personas que fueron a la cárcel por eso, por hacer eso. Llevarlos a España y después ningunearlos en España, que fue lo que hizo, ningunearlos. Entonces, François Hollande escribió muchos artículos cuando estaba, claro, en la oposición por el Partido Socialista, en favor, sosteniendo, apoyando a todos estos presos, que ya los Castros tenían que liberarlos. Era una cantidad de artículos en Le Point, Le Nouvel Observateur, la prensa, porque era François Hollande, pues los publicaba. ¿Qué hizo François Hollande hace 2 o 3 años, no sé, o menos? Recibir a Raúl Castro en el Eliseo con grandes fiestas, fastos. Allí fueron todos esos artistas que yo ni sabía que existían, un tipo que se llama David Guetta, que hace música que es un DJ, que tiene una novia cubana, porque claro, en el caso de Cuba casi todo pasa por el fanbeco, las nalgas, todo eso, o sea, todas estas gentes, todo eso, exportaron a todos esos revolucionarios bien parecidos, que entonces todas aquellas mujeres europeas se caían de bruces delante de todos aquellos revolucionarios. Entonces todo eso ha sido, esa lucha que ustedes tienen, tiene esta otra, y que ustedes han mantenido con una dignidad, un valor y una valentía increíble, tiene toda esta basura enfrente, y la gente estúpida, imbécil, la gente que responde con así, pues se va por la basura siempre. No hay, por eso digo que no confío en ningún, hay algunos, hay excepciones, hay que reconocerlo, como tú mismo has dicho, pero en la gente que ostenta el poder hoy, que tienen muy difícilmente, porque tienen enfrente al patronato francés, tienen enfrente a los que quieren a la casa, hay una especie de casa del cigarro, del tabaco en París, que entonces ahí se reúnen todos esos políticos a fumar tabaco y a hablar que qué maravilla el tabaco que les mandó Fidel Castro o Raúl Castro ahora de Cuba. Entonces, todo eso es un lobby y un lobby de la mediocridad, de la basura, de la y de la indolencia, vuelvo y repito, porque no les importa nada de lo que sufre el pueblo cubano. Y vuelvo a lo que tú siempre dices. Por eso cuando todo eso acabe, que ojalá acabe lo más pronto posible, de la manera más radical posible, o sea que drones, sacarlo por los pelos de ahí, todas esas personas que han hecho dueños de hoteles, Meliá, toda esa gente,
también tienen que ser llevados a tribunales para que no solo retribuyan lo que les deben al pueblo esclavo cubano, que ellos han esclavizado, que ellos han contribuido a esclavizar, sino para que también ellos sean condenados a pagar lo que les deben a toda una nación. Ese punto que acabaste de hacer, Zoe, mira, invertir en una dictadura autoritaria es inmoral, pero invertir en una dictadura totalitaria te convierte en cómplice, y eso es una gran diferencia. Antes que se me olvide, están a la venta libros de Zoe y de otros que están aquí en la mesa, están disponibles, por favor, para que sepan. Vamos a dar espacio para las preguntas, pero aprovechar la ocasión de que tenemos estas personas acá para poder ofrecerles eso. Te confieso que te estaba siguiendo esa anécdota en ese evento con el intelectual, y me llevaste al precipicio con la torta. Yo te estaba siguiendo y yo dije, la torta va por la cara del individuo, pero no. Pero te confieso que yo dije, Zoe lo va a convertir en un personaje de su novela y luego se lo va a estrellar en la cara. ¿En lo de Anar? No, lo del francés intelectual en la feria del... Yo te lo hubiera hecho. Ernesto, lo que te pasó a ti con el agente de inmigración es el castrismo en acción. O sea, eso es un ejemplo de los logros de ser la cuarta potencia en espionaje del mundo, ¿te das cuenta? Y comparto, Ángel, la esperanza de políticos buenos, políticos malos. Lamentablemente el comercio internacional, y sin sonar yo como un anarquista, pero la globalización ha dado rienda suelta a un relativismo moral que por la vía del comercio ya no se discrimina entre alguien que respeta determinados derechos y alguien que no. Y por esa vía dictaduras se están enriqueciendo y están pudiendo costear la capacidad de represión, lamentablemente. Bueno, mira, voy a tirar dos preguntitas rápido. Ustedes contesten la que quieran.